La prédica que hoy tengo es larga. ¿Se animan a escucharla? Quizás es larga y quizás no es larga. ¿Pero no se van a ir? ¿No? ¿Hasta que termine? Cuando Dios me dio el mensaje para el día de la semana, el día miércoles, también me dio ya este. Y fue inspirado un poco, no lo leí el libro, pero el mensaje de el título de este mensaje se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay un libro escrito por el doctor Dobson. Se los recomiendo si lo quieren comprar, leer. Es un libro que tiene muchas preguntas, muchas respuestas. Quizás podría aclarar muchas de las dudas que tenemos en la vida y muchas veces. Es un libro bastante lindo. Yo se lo recomiendo que lo lean. Y de ahí pude encontrar, no de ahí, pero buscando en otros materiales, en la Biblia, pude encontrar muchos ejemplos de que cuando no podemos a veces entender lo que Dios hace, y es como que no tiene sentido y tantos por qué se nos cruzan por la cabeza, pero Dios sí sabe por qué lo hace. Voy a leer una historia que posiblemente ya la leí alguna vez. Y dice, las cosas no siempre son lo que parecen. Dos ángeles que viajaban pararon a pasar la noche en el hogar de una familia rica. La familia era grosera y rechazó la estancia de los ángeles en el cuarto de huéspedes de la mansión. En su lugar, los ángeles fueron hospedados en un espacio frío del sótano. Hicieron su cama en el suelo duro. Entonces el ángel más viejo vio un agujero en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven le preguntó por qué lo hizo, el ángel viejo le contestó: las cosas no siempre son lo que parecen. La noche siguiente los ángeles se hospedaron en un hogar muy pobre, pero el granjero y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir el poco alimento que tenían, los esposos dejaron dormir a los ángeles en la cama de ellos para que estuvieran cómodos el resto de la noche. Cuando salió el sol por la mañana siguiente, los ángeles encontraron al granjero y a su esposa hechos pedazos. Su única vaca, de la cual obtenían el dinero por su leche, estaba muerta en el campo. El ángel joven se enfureció y le preguntó al ángel viejo: ¿por qué permitió que esto sucediera? El primer hombre lo tenía todo y le ayudaste. La segunda familia tenía muy poco, estaban dispuestos a compartir todo y dejaste morir a su única vaca. Las cosas no siempre son como parecen, contestó el ángel más viejo. Cuando permanecíamos en el sótano de la mansión, noté que había oro en el agujero de la pared. Puesto que el propietario era tan obstinado, avaro y poco dispuesto a compartir su buena fortuna, sellé la pared para que él jamás lo encuentre. Entonces, ayer a la noche, cuando nos dormimos en la casa de los granjeros, el ángel de la muerte vino por su esposa y le di la vaca en lugar de ella. Las cosas no siempre son como parecen. Esto es a veces exactamente lo que sucede cuando las cosas no resultan de la manera que esperamos. Si tienes fe, necesitamos confiar en ese resultado y esta será tu única ventaja. Puede ser que no lo sepas hasta tiempo más adelante. Dios actúa de maneras extraordinarias a nuestro entendimiento. Así que cuando no entiendas qué está haciendo, no te preocupes. Él sabe perfectamente lo que hace. Recuerda
que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Amén. Las cosas no las entendemos. Jesús mismo le enseñó a sus discípulos que todas las cosas son para algo y suceden para algo. Jesús, cuando estaba en la última cena con sus discípulos, hizo algo extraordinario, hizo algo que ellos no lo iban a entender en el momento. Y si puede ir conmigo al libro de San Juan, capítulo 13, versículos 5 al 7 voy a leer. Allí Jesús, habían terminado de cenar. Dice: luego puso agua en un lebrillo, en una fuente, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, a enjugarlos con la toalla en que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor. Respondió Jesús y le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Ahora no serán abiertos tus ojos, ahora no será abierto tu entendimiento. Este momento que vas a pasar no lo entiendes. Después dice, el versículo 12 continúa diciendo: así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros debéis también lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también vayáis y lo hagáis. Ahí está. Jesús estaba dando una razón por la cual Él lo había hecho. Lo que yo hago es porque quiero que aprendan a hacerlo. Y no solamente lo aprendan, sino que vayan y lo hagan. La situación por la cual pases es para que algo aprendas y puedas consolar, y puedas enseñar, y puedas cubrir, y puedas orar por otro. Imagínate al rey David. Si el rey David no hubiese pasado por esta situación, no hubiese pasado por ese adulterio, él no hubiese sabido lo que es la humillación a causa del pecado. No hubiese aprendido lo que era el arrepentimiento. No hubiese escrito el Salmo 91, el Salmo 51 que hoy quedó para nosotros. Para que haya una esperanza y podamos saber que detrás de un error, detrás de un pecado, existe algo que se llama misericordia de Dios y arrepentimiento. Y podamos hacerlo. Al comienzo del Salmo 51, vieron que dice Salmo 51 y debajo hay unas letritas. Esas letritas dicen arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Mira, si él no pasaba por esta situación, no iba a aprender lo que era el arrepentimiento, no iba a aprender lo que era el clamor. Y dice, salmo principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Si Pedro no hubiera negado a Jesús, no hubiera aprendido lo que era el amor de él, aún en esa mirada, aún después de haberlo dejado, después de haberlo traicionado, Jesús volvió su mirada en amor hacia él. Y después pudo decir, Pedro, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y a pesar de mis errores, mis dificultades, te amo. Si Dios no hubiera mandado a Jesús
a morir en la tierra en esta cruz, ¿qué hubiera pasado? Decía Juan, en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, este era Jesús. Este era Jesús, aquel que Dios había mandado. Había sido tan grande el amor de Dios, y como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, era amor hacia el mundo que su Hijo venga a morir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás nos ponemos a pensar, ¿pero por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tenía que morir un santo? ¿Por qué tenía que morir el Hijo de Dios por mí? No había otra manera, no había otro plan. Sí, sí lo hubo, pero no dio resultado. Dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Esos sacrificios, esa manera de salvación que hubo antes no dio resultado. Entonces tuvo que haber una perfecta, y esta la hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo. El mismo Jesucristo tuvo que padecer para aprender obediencia. ¿Y por qué tuvo que padecer? ¿Será que tuvo los mismos sufrimientos que los que tienes tú y los que tengo yo? ¿Será que sufrió el calor, el frío, la enfermedad, el desprecio, el desamor? ¿Lo habrán odiado? Sufrió golpes, su carne, tenía sed, tenía hambre, tenía sueño, sufrió. Y dice, pero aprendió obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Por qué decimos? No sé por qué, pero sí para qué. Para aprender obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fue perfecta la obra de él, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Gracias a Dios, ahora sí entendemos. Quizás no lo entendíamos al principio, quizás no lo entendían cuando tuvo que venir a nacer en un pesebre. No lo entendían. Quizás no lo entendieron aún cuando murió en la cruz y por qué tenía que morir. Pero ahora sí entendemos. Era para hacer perfecta esa obra. Ahora, tú te sientes y te ves un cristiano fiel, justo, está bien. ¿Saben quién también era justo? Se llama Job. Job era justo. Job era justo delante de Dios. En un momento Dios probó su vida, tocó todo lo que tenía hasta llegar hasta su salud. Quedó sin hijos, quedó sin bienes y aún casi sin mujer. En un momento su mujer, en Job 2:10, le dice que maldiga a Dios y se muera, le dice ella. Y él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Vos estás consciente de lo que decís? Hemos gozado del bien de Dios tanto tiempo y ahora que recibimos el mal lo vamos a maldecir. No, estás equivocada. Y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Pero si él era justo en este momento, había una razón más alta y Dios tenía un plan y un propósito mayor. Este hombre justo después puede decir en capítulo 42, versículo 2 al 6, al fin puedo conocer a Dios.
Al fin puedo entender a ese Dios maravilloso al cual yo sirvo. Y lo leamos. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Ahora conozco que tú eres un Dios poderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ni siquiera lo que yo hago tú lo ves, pero lo que yo pienso también no se esconde a tus ojos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Sabe las veces que nosotros podemos recitar muchas veces un versículo, pero ese versículo lo entendemos de aquí solamente en nuestra mente? Y al no haberlo vivido nunca, no entró en nuestro corazón. Yo antes hablaba cosas maravillosas, pero yo no las comprendía. Yo no entendía lo que era. Dice el versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora aprendí que puede haber un diálogo fluido, que yo te hablo y tú me respondes. ¿Sabes, Padre? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo conocer a ese Dios maravilloso. De oídas nada más, aún a pesar de haber sido justo. De oídas nada más te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. No he sido nada delante de ti. Había un profeta llamado Elías. Dios le había dado una victoria tan grande, había matado 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Pero en un momento una mujer le dijo que lo quería matar y tuvo miedo. Se escapó y se fue y se metió en una cueva. Corría por su vida porque estaba en peligro. Y allí en medio de esa cueva, allí en medio de ese miedo, de ese temor, Dios le habló. Y él también pudo abrir su corazón y de pronto fue abierto su corazón y Dios pudo ver lo que había allí dentro. Tienes miedo porque corres por tu vida, porque corres por tu piel. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 10, 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, este momento de oscuridad. Y vino a él palabra de Jehová. Cuando tú estés pasando por ese momento de oscuridad, ese momento difícil, ten por cierto que Dios puede hablarte. Es más, Dios quiere hablarte en ese momento de oscuridad. Dios las cosas que hace no es otra que para atraernos, para enseñarnos, para mostrarnos, para perfeccionarnos. Y allí le habló y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió él, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, que te crees la última Coca-Cola en el desierto. O sea, que tú piensas que lo que has pasado con los profetas de Baal ha sido tu mano. O sea, que después de toda la obra que viste que yo hice a través tuyo, tienes miedo por tu vida y te crees el único. Voy a decir qué vas a hacer. Llegando al versículo 16, le dice, allí vas a ir y vas a hacer algo. Y en el versículo 16 le dice, Jehú, hijo de Nissi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat,
de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Vos que creías que si la obra se terminaba cuando vos mueras? No, ya hay un sucesor. Ya está, ya lo he preparado yo a Eliseo. Él será el que va a precederte, él será el que irá después de ti. Y sabes, posiblemente sea más rápido de lo que tú pensabas. El que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y si aún crees que a Eliseo le puede pasar lo mismo que a ti, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Lo que tú ves no es lo que yo hago. Lo que tú ves no es lo que está delante de tus ojos. Dios tiene preparado cosas mayores. Dios tiene preparado cosas grandes. Dice, ay, tengo celo. Dios, me buscan para matarme y cuando me maten a mí se termina el evangelio, se termina el cristianismo. Yo soy el único que puede salvar ese lugar. Yo soy el único que puede salvar la iglesia. No, te equivocas, Elías. Tengo 7,000 que sus corazones no se han inclinado ante Baal. ¿Y dónde estarán? No sé, no te preocupes vos. Esa obra es mía. Vos preocupate por tu vida y por obedecerme, no por lo que vos crees que tiene que pasar. Moisés había sido un hombre escogido por Dios. Su vida desde el comienzo fue una salvación, se salvó. Moisés es una canasta. Y allí lo recogieron la hija de Faraón, lo criaron, se crió allí. Y a la edad de 40 años quiso defender a uno de los hebreos y mató a un egipcio. Esto hizo que corra por su vida. Se fue al desierto. 40 años más estuvo en el desierto. Y allí 40 años más estuvo en el desierto aquel hombre que Dios le llamaba manso. Y se había airado y había matado a este egipcio. Y dice en Hechos 7, 23 y 24, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, y los hijos de Israel, al ver que era uno maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Allí mató a un egipcio y lo enterró. Y dice en Hechos 7, 29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y allí le habló. Allí le dijo, ahora comienza tu ministerio. Tenía ya 80 años Moisés. Señor, mi vida ha pasado, ya no hay lugar para servirte. Y ahora ya soy viejo para hacer algo. Nada de viejo. Recién puedes comenzar la obra, porque ahora sí estás preparado. Y allí, a la edad de 80 años, podríamos decir, el viejito Moisés se aprestaba para servir a Dios, para comenzar a su pueblo, para liberar a ese Israel que estaba cautivo. Ahora había conocido a Dios, ahora había aprendido que las maneras que Dios hace no son como las que el hombre tiene. 40 años pasó en el desierto. Mira si Moisés no lo conocía al desierto, que fue al lugar donde después llevó al pueblo de Israel. 40 años vivió allí. Y después con el pueblo de Israel vivió 40 más. Una vida casi en el desierto, después de haber vivido en un palacio. Pero la obra de Dios y lo que Dios hace, Él lo hace como quiere y donde quiere. Le leo
una carta de un soldado. Un soldado que escribió esta carta hace más de medio siglo. Hace más de un siglo, perdón. Dice así: pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. No es como yo os pido. Pedí ayuda para hacer las obras más grandes. Me dieron dolencia para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad. Me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para poder gozar la vida. Me concedió la vida para poder gozar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. Mira cómo nuestras oraciones muchas veces son equivocadas. A despecho de mí mismo, dice, fueron oídas mis oraciones. Soy entre los hombres el más bienaventurado. ¿Cómo nuestros planes son distintos a los de Dios? ¿Cuántas veces pensamos que los designios de Dios o los tratos de Dios con nosotros son errados? ¿Cuántas veces lo hemos pensado? Señor, tú te estás equivocando conmigo en este trato. No era eso lo que decía en el contrato que yo firmé cuando comencé a seguirte. No era eso lo que escuché, que todo te irá bien. No es eso. Y ahora me vienes con enfermedad. Me vienes con luto, me vienes con una pérdida, me vienes con pérdida de trabajo. Me vienes con esta dolencia, con esta carga. No era lo que yo esperaba. Pero no es lo que yo espero, es lo que Dios quiere. ¿O qué? Dios, ¿tú no entiendes mis oraciones? ¿No ves mi sufrimiento o mi dolor? Dios, ¿por qué estás tan lejos? Dios, que no me escuchas. Dios, que no sabes lo que yo necesito. ¿Cuántas veces pensamos que Dios está equivocado? Y que debería hacer las cosas de la forma que yo digo. Sin saber nosotros que sus planes son perfectos. No los míos, los suyos son perfectos. Mira cómo hizo con Jesús. Aun cuando nosotros oramos, el mismo Jesús enseñó a sus discípulos a orar en el Padre Nuestro. Y allí dice que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Y oramos, sea hecha tu voluntad, pero cuando la voluntad del Señor viene sobre nosotros, ¡ay, no la quiero! Ahora sí yo no la quiero. En una ocasión, en Hechos 21:11, estaba el apóstol Pablo presto para ir a Jerusalén. Y allí vino un profeta. Y este profeta aún le dijo lo que le sucedería. Había marcado el destino de Pablo. Y dice en Hechos 21:11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Este era el profeta que tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Mira, ¿quién era? Pablo estaba dispuesto, ¿verdad?, a ir. Pero todos los que tenían alrededor le decían: no subas, por favor no subas, si te va a pasar eso, no subas.
Entonces Pablo respondiendo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? En pocas palabras, ¿por qué me están queriendo alejar de la voluntad de Dios en mi vida? ¿Por qué está queriendo llenar mi cabeza con otras cosas que no son la vida que yo quiero o la que Dios ha marcado para mí? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mira, esa fe firme que tenía Pablo. Decía: no, yo estoy dispuesto a aún morir si es necesario. Entonces, el versículo 14, y como no le pudieron persuadir, dice, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Por fin, los que estaban con él habían entendido que a una confianza firme en el Señor de Pablo, lo único que a ellos les quedaba es decir: Señor, sea hecha tu voluntad. Y así es como las cosas Dios las hace perfectas, cuando su voluntad se cumple en nosotros. No es cuando nosotros queremos torcer la voluntad de Dios, no es cuando nosotros intentamos renegar de la voluntad de Dios, sino que es cuando nos rendimos a su voluntad, sino que es cuando desistimos de nuestros pensamientos, aún de nuestro futuro. Recuerda, siempre que no hay resultados si no hay procesos. No hay victoria si no hay esfuerzo. No hay un triunfo si no hay una batalla. Recuerda, nada no hay sin esfuerzo. Y leo una última historia. En un momento se dice de una mujer que al caer enferma le preguntaron si quería morir o vivir, a lo cual contestó: lo que Dios quiera. Pero dijo uno de los presentes: y si Dios lo dejara a tu voluntad para decidir, ¿qué escogerías? O si Dios me lo dejara a mí escoger, yo volvería a dejar que Él decida. Amén. 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 Que sea como Dios quiera, no como yo quiera. Que sea hecha tu voluntad, no mi voluntad. Que tus propósitos se cumplan, no los míos. Mi vida se trata de ti. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por procesos duros, pandemia, enfermedad, pobreza, miseria, angustia, tristeza, no es otra cosa que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere glorificar nuestras vidas, que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar para que enseñemos, ayudemos a otros, para que consolemos a otros, para que sus propósitos sean cumplidos. Y así como Moisés: pero Señor, ya van 40 años que estoy aquí en el desierto. Sí, perfecto, te estoy preparando. Pero Señor, ya soy viejo para servirte. No, recién empiezas, ya recién aprendiste. Pero Jesús podía decir: Padre, soy tu hijo, que sea más liviana la cosa. No, tienes que padecer. Y tienes que padecer aún más de lo que ellos podrían padecer para aprender obediencia. Para que puedas aprender lo que hay en su corazón, para que puedas aprender cómo sufre su cuerpo, cómo se desgasta, cómo se cansa, cómo necesita. Y
así aprendió obediencia y vino a ser perfecta la obra. Amén. Vamos a orar. Señor, nuestra vida, Señor, la amamos tanto a veces que nos enojamos al primer trato tuyo. Nos enojamos porque tú tocas nuestra salud, porque tocas nuestra economía, porque tocas nuestros planes. Señor, pero sea quebrada mi voluntad delante tuyo. Sea hecha tu voluntad en mi vida, sean tus propósitos, Señor Jesús, en mí. Señor Jesús, yo no quiero fallarte, no quiero renegar, pero aún así quiero engrandecerte, quiero glorificar tu nombre por todo lo que tú estás haciendo. Sí, es verdad, lo que tú haces hoy quizás no lo entendemos, pero mañana lo entenderemos. Señor Jesús, tantos por qué de nuestras vidas que se han cambiado tan solamente para qué. Y dejar de preguntar tanto y comenzar a obedecer. Y dejar de preguntar tanto y comenzar a agradecer. Dejar de preguntar tanto y comenzar a confiar en ti. Que lo que tú haces, lo haces perfecto. Y aún como decía el apóstol Pablo, si vivo, vivo para Él. Y si muero, también muero para Él. Señor Jesús, enséñanos a vivir confiando en ti. Enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a creer cada día más en ti. Y forma en nosotros esa imagen de Cristo, Señor Jesús, ese verdadero Hijo de Dios en nosotros. Y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas cada día. En el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén.